Listo, muchachos. Entonces, para iniciar la clase, esta sesión se llama negociación en el marketing y sus procesos. Es supremamente importante esta sesión. ¿Por qué? Porque la negociación es parte fundamental de la vida, hace parte de todas nuestras actividades cotidianas, desde que prácticamente podemos hablar o incluso desde antes hasta nuestra vida profesional, porque pues negociar es clave y ya veremos por qué. No quiero que empiecen a ver la negociación solamente como esa acción que uno realiza al momento de ir a un San Andresito y le digan, ¿cuánto cuesta? 50.000, me lo dejan 40, listo, llévelo. Entonces, qué buen negociador soy. No, eso no establece absolutamente nada. Ni siquiera si realmente hayan logrado un buen precio, porque ustedes saben pues que en ese caso los precios están inflados para poderle bajar y poder descuentos, pero aún así ustedes hayan ganado esa parte de la negociación es demasiado simplista y demasiado básica para lo que realmente se puede hacer. Entonces, quiero que lo tomen en cuenta, no solo para los negocios que vayan a hacer, sino para las partes de sus vidas. En la negociación, eh, como que- no, por favor, confírmenme si ven la presentación y si me están escuchando bien. Mm, en las negociaciones siempre van a haber ganadores y perdedores. ¿A qué me refiero con ganadores y perdedores? Pues siempre en una negociación alguien se va a ver beneficiado. Normalmente la idea es que son las dos partes. ¿Por qué? Porque parte del éxito de las negociaciones es determinar que si uno gana, el otro también va a ganar. Y si los dos ganamos, pues a futuro podemos hacer procesos en donde pues esos procesos aumenten esa toma de decisiones y si yo hago un negocio con ustedes y nos va bien a los dos, por más que yo me haya visto un poquito más beneficiado que ustedes, pues vamos a seguir negociando a futuro. Si definitivamente ustedes se vieron perjudicados con el negocio que hicieron conmigo, pues no van a volver a negociar y ahí es donde empiezan los problemas fuertes porque no vamos a volver a hacer negocios y un acuerdo que se pudo hacer a largo plazo en una empresa por años se vio truncado por una mala ejecución o porque alguien quiso sacar ventaja y sacar ventaja inmediata es el primer error a la hora de negociar porque se pierde la confianza y no podemos tener ahí soluciones. Edwin, te doy la palabra mientras tanto porque creo que vas a mencionar algo técnico. Profe, ¿me escucha? Sí, cuéntame. Profe, le estaba tratando de decir que no está compartiendo la ayuda, no la está compartiendo. No se está viendo, No, permítame. señor, solamente escucha la usted, profe. Ahí ya la ven. Ahora sí, profe. Sí. Sí, señor. Ah, Sí, Sí, listo. señor, profe. ahora sí. Vale, vale, muchas gracias. Les agradezco un montón por avisarme. Cuando pasen esas cosas, por favor, díganme por el chatcito, porque si no, puedo estar yo ahí media hora pasando diapositivas y Es no que sé nos ni tenía cuánto. silenciado, profe, nos tenía Ah, listo, silenciado. listo, listo. Te entiendo, vale, gracias. Eh, listo. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la negociación? Las etapas de la negociación son la preparación como tal, el proceso de ejecución y el contrato. Pero anteriormente, antes de estas etapas, posterior a estas etapas viene la ejecución. Pero siempre tenemos que ir mucho más atrás para entender este proceso. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos que yo quiero darles? Primero, antes de dar los objetivos, quería explicarles un poco la necesidad de la negociación, porque es que a veces hay que definir los conceptos claves para poder entender realmente qué es lo que queremos hacer. Necesito transmitirle los conceptos básicos para que precisamente ustedes entiendan qué no es negociación. A veces desde el qué no es tenemos una mayor claridad para abordar la definición real. Quiero que ustedes potencialicen la capacidad de ser líderes y de poder tomar decisiones y aprender los casos prácticos y los caminos más cortos para alcanzar acuerdos. Esto les va a beneficiar mucho, no solo en una materia económica, que es la idea. O sea, yo quiero que mis clases las enfoco hacia de qué forma las puedo hacer que ustedes tomen elementos de eso para que volver rentables ciertos procesos. Entonces, pues esto es súper clave para ello mediante ejemplos claves.
Listo, ya que vimos las cuatro etapas de la negociación, las cuales son las más básicas, pues se dan cuenta que uno tiene que tener una preparación para todo, para negociar. Negociar es la capacidad también de aceptar que de pronto no puedo lograr lo que yo quiero, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque las personas a veces sienten que no negocian, sino ganaron el 100% de lo que necesitaban y esto, pues en el 90% de los casos no ocurre porque nos enfrentamos al otro como un igual, al otro como ese igual que también tiene necesidades y que también quiere ganar. Entonces, en una empresa, pues naturalmente si voy a cerrar un negocio, la persona va a tratar de obtener la mayor rentabilidad posible. No se trata de aprovecharse de las personas, pero se trata de saber entender qué es lo que quieren para sacar el beneficio. Si ustedes les dicen, oigan, les ofrezco 20 esferos por tal precio y ustedes se dan cuenta que pueden conseguir 50 esferos sin que la otra persona se va perjudicada, sino ustedes sacar un beneficio mayor en una negociación, pues esto tiene sentido, no se trata de creerse más vivo que el otro para lograr sacar beneficios. Esto básicamente es estafa. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar provecho bajo la condición social o la condición ética de una persona. Hay personas un poco más nobles, por así decirlo, y cuando yo me aprovecho de estas personas incurro en una práctica ilegal. Y pues acá es importante hablar sobre las estafas y sobre cómo se presentan en las empresas o en la vida cotidiana. No es lo mismo yo venderle a ustedes algo muy caro mm, por el simple hecho de que lo vendí caro y ya eso no tiene ninguna implicación legal, a yo aprovecharme, por ejemplo, de la condición de una persona de que no sepa leer y escribir y hacerla firmar algo para mi beneficio, o ofrecerle un producto dañado a alguien sabiendo que está dañado, o ofrecerlo ya por un valor supremamente superior al precio, diciéndole a la persona, engañándola. Esto no tiene absolutamente nada que ver con negociación. Hay gente que se cree muy buen negociador por, pues por hacer este tipo de acciones ilegales, pero hay que saber que en muchas ocasiones al negociar podemos, pues, incurrir en unas prácticas ilegales si no somos éticos y si no sabemos hasta qué punto podemos negociar o no podemos incluir en las partes, al menos en las empresas, las cosas personales. Entonces yo no puedo decirle a alguien, oiga, es que si usted me ayuda con esto, yo por debajo de cuerda le doy cierto dinero o a futuro le ayudo con otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver. Y son los errores que se cometen sobre todo en las empresas medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes ya han aprendido los errores y saben que estas cosas ocurren. Mm, yo no puedo decirle a una empresa, oiga, eh, si me pasan 5 propuestas para aprobar en mi empresa, yo no puedo ir a buscar cuál me va a dar comisión por debajo de cuerda si yo la apruebo. Esto es una práctica absolutamente ilegal y puede terminar en cárcel, porque el despido va a ser inmediato, porque no me estoy basando en cuál es la mejor decisión para mi empresa, sino me estoy basando en un beneficio personal y además estoy recibiendo dinero eh, de forma ilícita, por así decirlo, porque no tengo un contrato en el cual me permitan elaborar comisiones y menos sobre esas decisiones. Entonces, es súper importante que lo tomen en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de negocio, estrategias? Gana, pierde o de suma con, constante. ¿Esto que se resume? Se resume en que siempre va a haber un ganador y un perdedor. Entonces, fui a cerrar un negocio con una empresa y pues resulta que me fue mejor a mí que a la otra parte, entonces gané. O el negocio que hice a futuro no me funcionó, entonces perdí porque no supe, no tomé en cuenta qué era lo que realmente yo quería para ese ejemplo de negociación. En la estrategia de ganar o perder, cada parte busca alcanzar el máximo beneficio sin importar la situación en que queda la otra parte. Con esto se consiguen acuerdos sin un sentido a largo plazo y se deteriora o desaparece la relación entre las partes. Entonces, lo que decía es el primer error que cometen las negociaciones. O sea, yo tengo que pensar a largo plazo. Y les pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Si ahorita una persona que no sé, que tiene contactos
en empresas muy grandes, por ejemplo, o tiene contactos que los pueden ayudar a ustedes a vincularse a una empresa. Y esa persona les dice, oiga, venga, ¿me puedes arreglar el computador o me puedes ayudar a entrar a Zoom porque de pronto no es tan hábil con esa plataforma? Ustedes tienen dos opciones, la cual es, la persona dice, bueno, ¿y cuánto me cobras? ¿Ustedes qué hacen en ese caso? Pueden obtener el beneficio inmediato, que es decirles, te cobro muy caro, te cobro 200.000 pesos por enseñarte cómo entrar a Zoom y obtengo un beneficio inmediato. La persona se va a dar cuenta porque por más que no sepa manejar las herramientas, sabe que no es algo que requiera eso. Entonces, si les paga los 200.000 pesos, pues va a desconfiar de ustedes y no los va a recomendar para algún otro trabajo. Por otro lado, si no le cobran nada, pues la persona va a saber que de pronto ustedes tienen un interés propiamente, estratégico. Entonces acá hay que llegar a un punto intermedio, entonces decirle, no, mira, no te preocupes, si es algo demasiado simple, ven, te ayudo, no me toma tiempo, o cobrar barato, cobrar demasiado barato, por ejemplo, por arreglar el computador, sabiendo que esa persona de pronto los puede recomendar para que usted le arreglen los computadores a 100 empresas que la persona conoce. Son dos aspectos diferentes. Si yo les cobro de una vez carísimo, puede que me lo pague, claro, puede que me lo vaya a pagar, pero no voy a perder esos negocios a futuro. Y esto ocurre también con negocios grandes. Entonces, yo veo que la persona tiene un poco de desconocimiento sobre realmente cuánto cuesta el producto, entonces lo puedo vender 8 veces más caro. La persona puede que esté entre su presupuesto, pero se va a dar cuenta pues que al finalizar no era la mejor opción. Entonces va a buscar otro proveedor, va a buscar otra persona que encuentre, que sí, digamos, piense a futuro. Entonces, el primer objeto de la negociación es pensar a futuro, pensar realmente cómo puedo maximizar el beneficio, y al yo maximizar el beneficio, por naturaleza misma, estoy ayudando a los demás también. Eh, si yo saco ventajas inmediatas, no estoy maximizando el beneficio, estoy pensando a corto plazo y todos nos vemos perjudicados con esto. Es lo mismo que pasa un empleador con sus empleados. Entonces, si le paga un buen salario, sabe que las personas van a trabajar bien. Si busca torearle la plata porque simplemente está caño, porque a ver de dónde le saco 100.000 pesos menos de no pagarle la salud, no estoy pensando a largo plazo porque esa persona puede mandarme y quitarme mucho dinero en una parte utilitaria, o en una parte más práctica, pues no va a trabajar bien porque va a estar desanimada por la práctica ilegal que yo hice. Entonces, la empresa se le va a afectar por pensar en ganar 100.000 pesos o buscar una utilidad de 100.000 pesos que es referente a lo que puede producir una empresa, es completamente irrisorio. Entonces, ese es el primer ejemplo de negociación y lo primero que hay que tener en cuenta, pensar a largo plazo. El gana-gana es de suma variable, digamos que muchas veces hay perdedores desafortunadamente en los negocios porque pues digamos si a alguien, no sé, se le dañó toda la mercancía que tenía, y la mercancía quedó valiendo prácticamente nula, pues yo se la recojo y se la recibo para básicamente sacarlo a ustedes en carte, y yo me beneficio de alguna manera vendiendo esos muebles por chatarra o alguna cosa. Usted perdió, yo gané, simplemente es eso. O hicimos un negocio y por la naturaleza misma del negocio uno de los dos ganó y el otro no. Yo le dije a usted que necesitábamos vender este producto y usted me pagó porque yo le hiciera una estrategia de mercadeo, pero resulta que usted no tomó en cuenta muchas variables, no tomó en cuenta que ese producto está muy feo, o no tomó en cuenta que no es un producto atractivo. Entonces yo gané porque igual usted tuvo que pagarme por ese trabajo, pero usted perdió. El gana-gana o suma de variables es muy interesante porque se va creando esa alianza, más allá de pensar a largo plazo, es ganar inmediatamente. Entonces, a veces cuando a uno le solucionan un problema que nadie puede solucionar, uno con gusto paga una tarifa extra. ¿Por qué? Porque esos problemas que nadie más puede solucionar y solo uno sabe qué persona la soluciona, pues nos vemos beneficiados. Entonces, si esa persona pues me soluciona el problema, yo por qué no voy a corresponderle con el dinero necesario, dándole algo extra, sabiendo que si no lo tuviera él, realmente estaría en problemas. Entonces, si yo iba a perder 10 millones de pesos y ya prácticamente estaban perdidos, si alguien me zafó de esa crisis de manera inesperada, ¿por qué no le voy a dar una comisión si ya prácticamente tenía ese dinero perdido? Entonces, no solo los 100.000 pesos que cobra, sino le puedo dar 10 veces más, 1 millón, y lo tengo
a futuros, y lo tengo pues, a futuro contratado para solucionarme ese tipo de problemas y ya sé que puedo confiar en él. Y acá la confianza se establece como un factor fundamental en los tipos de negociación gana-gana. Si una persona confía en mí, y no me refiero a esa confianza de soy, sé que no me vas a robar, sino esa confianza de confío en que eres un apoyo para mí, en que te puedo delegar un trabajo y lo vas a realizar de forma adecuada, es lo que se presenta en los seres humanos como confianza, no entenderlo como que no me van a tumbar o no me van a generar acciones ilegales, sino entenderlo como un proceso puramente de negociación y de beneficio, pero beneficio a largo plazo, de confianza social. La forma como la confianza social se establece es bastante importante. Entonces yo sé que puedo eh, ir a una empresa, y si es una empresa grande, pues por el nombre de ella sé que no me van a estafar, digámoslo de esta manera. Ya es algo claro, ya es algo obvio. Y sé que ante cualquier dificultad, pues esa empresa me va a responder porque las personas son éticas, o las personas corresponden a cierto núcleo de expectativa frente a lo que yo pretendo que debería ser una persona en su ética y en su manera de actuar. Cosa que puede que en ciertos sectores o ciertos aspectos cotidianos no ocurra. ¿Qué pasa? El ejemplo de la confianza frente a los taxis. Mm, Nadie confía en que un taxista, el 90%, 95% de las personas no confían que un taxista le vaya a cobrar la carrera como es, para pensar que tiene el taxímetro adulterado, y posiblemente la cifra sea mucho inferior, pero por la mala reputación que se hizo, yo no, la sociedad no tiene confianza en los taxis. ¿Esto qué hizo? Hizo que se creara otros mercados alternativos como las plataformas como Uber, como Cabify, como todos estos elementos alternos. Entonces esto es una variable en donde ese gana-gana no se dio en una contraparte de un negocio. Entonces, ¿cuál era el negocio con los taxis? Simplemente es, yo le pago a usted porque me moviliza a un lugar, pero usted lo está haciendo de forma ilegal, entonces yo busco otras alternativas. Es un nivel macro de cómo se dio un tipo de negociación negativa, en donde se hicieron involucrar demasiadas partes en un casi que pacto social de establecer algo que se presentó de forma ilegal. La estrategia de ganar es mucho más poderosa si una parte no lo entiende, así debilitará progresivamente a sí mismo. Digamos que muchas veces cuando yo intento que la otra persona gane, también aún puedo maximizar aún más mi beneficio, por lo mismo que les decía. Si yo puedo cerrar negocios chiquitos o grandes, dependiendo con qué persona sea, pues esa persona se va a ver supremamente beneficiada y agradecida conmigo. Y el beneficio que me va a dar esa persona sin saber cuál era mi objetivo real, que era tenerlo a largo plazo, pues me va a corresponder de manera muy adecuada. Roger Fisher, Bruce Payton y William Murray en el 80 establecieron un modelo de Harvard, el cual se basa en intereses, opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. ¿Cuáles son los intereses? Es saber desde siempre entender cuáles son los intereses de las personas. O sea, a ustedes nadie va a ofrecerles un producto en la calle sin tratar de... Nadie, por así decirlo, regala las cosas, ¿me entienden? Siempre la persona va a buscar un beneficio de alguna manera. Pero, ¿cuál es digamos, no es que sacar beneficio de las personas esté mal, pues porque todos no utilizamos a las personas de alguna manera. Esto pues puede sonar feo, pero no está mal, o sea, es el comportamiento humano en el cual estamos involucrados. Entonces, si yo puedo, digamos, hacer que una persona haga mi trabajo y yo no, y delegar mi trabajo y pagarle un poco menos de lo que yo me gano y obtener una utilidad sin necesitar trabajar, lo voy a hacer y no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando, por supuesto, pueda delegar el trabajo. Esto pues no tiene nada de malo. Si yo estoy interesado en adquirir un producto, digamos que puedo jugar con el hecho de que esa persona de pronto necesita la plata de forma inmediata. No es aprovecharse las necesidades, pero sí es saber jugar con las dinámicas de mercado. Cuando una persona pues está necesitada, yo a cambio de solucionar esa necesidad, pues los costos bajan. No se trata tampoco de estafar a una persona o algo así, pero pues claro, si yo estoy urgido de dinero y les tengo que vender mi celular a ustedes, por esa misma rapidez que lo tengo que vender, pues ustedes me van a ofrecer un poco menos. Claro, si yo pudiera esperar, pues seguramente va a obtener un mejor precio. Claro, ahí está la responsabilidad de ustedes de saber hasta qué punto
llega a ser una estafa y hasta qué punto llega a ser una decisión de ayuda en la cual nos vemos beneficiados los dos. Opciones, siempre hay opciones a la hora de negociar, buenas o malas, se pueden incluir tratos, delegaciones, puede haber mucho dinero en juego, puede haber poco dinero en juego, puede estar en juego el futuro de dos multinacionales grandes, pero es entender que todas esas opciones tienen consecuencias y que si hay 100 opciones, cada una va a dar un resultado diferente, al menos en las negociaciones ocurre esto, entonces entender que no es lo mismo yo llegar temprano a la negociación que llegar tarde, entonces tengo una opción de presentarme de qué forma frente a esa persona a la cual necesito negociarle algo. Y también tengo alternativas, yo también puedo simplemente rechazar una negociación y decir no me conviene, adiós. Puede que incluso sea una buena oferta la cual me están ofreciendo, pero pues por la naturaleza misma del momento y de lo que yo presentí, me pareció que no era una buena decisión. Por eso ahí también no se trata de tener corazonadas, sino se trata de analizar las cosas y tener una perspectiva coyuntural muy amplia sobre estos procesos para saber qué podemos hacer. Y legitimidad es cómo las personas validan lo que yo hago siempre y cuando pues se haga, digámoslo, respetando unas reglas y unas normas establecidas. Entonces, si yo le digo a alguien, oiga, resulta que necesito hacer un negocio con usted para que me provea de cierto negocio, pero yo le voy a poner las condiciones, pues es legítimo, digamos, en esos casos. O sea, ustedes no pueden pues llegar a una tienda y decir, oiga, le voy a comprar, pero al precio que yo diga, porque pues lo sacan corriendo, sería la peor forma de negociar. Pero saber en qué momento sí puedo hacer esto, en qué momento puedo decir, vea, yo conozco más del mercado incluso que usted, le voy a dar una oferta, provéame, pero a este costo, al costo que yo necesito. Entonces la persona les dirá sí o les hará una contraoferta, pero esa legitimación en cuanto a alterar un poco ese proceso de quién vende y quién compra es válido. Y la comunicación es fundamental al momento de negociar. Si yo no transmito bien lo que estoy ofreciendo, pues la persona no me va a entender y va a pensar que digamos, ese porcentaje de éxito se ve truncado casi en un 90% si yo no me comunico bien. Las negociaciones se establecen, muchas veces son buenas, pero por un simple problema de comunicación o de lenguaje no se dan. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Estados Unidos y Corea del Norte iban a negociar un desarme nuclear y tuvieron que aplazar una reunión por un error básicamente de traducción. El error de traducción era que la persona de Corea que tradujo al inglés dijo que no estaban dispuestos a aceptar ningún cambio en el programa. Y realmente lo que quería decir era que no estaban dispuestos a aceptar casi ningún cambio en el programa. Esto son dos cosas completamente diferentes y en una negociación de desarme nuclear puede significar una tercera guerra mundial o puede significar un problema de relaciones internacionales completamente fuerte. Entonces, por un simple error de transmisión de información se dio este percance. Bueno, después lo solucionaron y afortunadamente todo llegó a buen término, pero son variables que hay que tener en cuenta. Si yo no comunico bien las cosas, ¿a qué me refiero? Si yo voy mal presentado o la presentación que le ofrezco a mi cliente no corresponde a lo que él necesita, si de pronto él tiene una personalidad un poco flexible, pues, y yo le llego con algo súper psicorrígido, pues está mal. Digamos que todo esto que vemos en las películas venga, ¿qué trago le va a ofrecer a esa persona para que se relaje y le guste y se sienta en confianza? Tiene parte cierto y tiene parte no cierto. Nadie va a cerrar un negocio porque le ofrezcan un trago, porque pues la gente es inteligente y sabe que estas cosas surgen, pero si la cordialidad establece que las personas pueden ser más receptivas, diferente así yo llego tarde, diferente así no le ofrezco nada, porque pues eso comunica bastante, comunica que es una persona poco interesada por el otro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, al momento de las entrevistas de trabajo. En las entrevistas de trabajo uno tiene a veces cierta capacidad para negociar, entonces ¿qué salario quieres? No, pues si resulta que el salario que me están ofreciendo es de 2 millones de pesos y yo pido 15, pues automáticamente pierdo la negociación. Es lógico y es establecido diferente. Si yo le digo, oiga,
¿cuánto me lo podrías aumentar? Es cambiar la dinámica del juego, no es poner una oferta sobre la mesa, sino decir, casi que pongo a la persona contra las cuerdas porque esa persona tiene que prácticamente decirme la verdad, decirme, nuestra empresa está en capacidad de subir el salario un tanto. Ah, listo, si está en capacidad de subir esto, entonces me parece que eso es lo correcto. Es jugar un poco con las dinámicas de comunicación, darle la vuelta un poco a esos aspectos. También si una persona les dice, oiga, ¿a qué horas quiere entrar a trabajar? Eh, bueno, pues resulta que yo me conviene más entrar a las 8 y salir un poco más tarde que entrar a las 7 y salir un poquito más temprano. Bueno, todas estas negociaciones que se pueden hacer mientras están las cartas sobre la mesa, ya sobre la marcha, pues es un poco más difícil y se puede hacer, por supuesto, pero hay que ya pasar una nueva propuesta, hay que responder a otras opciones, por eso pues es lo que se dice como agarrar el toro por los cuernos y tomar las riendas de las negociaciones. Las personas siempre van a estar abiertas a negociar. Una persona que no esté abierta a negociar, pues simplemente no van a funcionar las cosas. Y acá es donde se crea, se crea la relación, ¿por qué se crea? Porque al yo negociar con una persona, establecemos en que te estoy entregando casi que parte de mi seguridad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si en una empresa yo negocio con alguien que me va a proveer del servicio de envío, por ejemplo, de mis paquetes, yo tengo que establecer una relación con esa persona por saber que esa persona tiene que responderme y yo tengo que responderle a ella. Entonces, si yo no le pago a tiempo, ella no me va a enviar los paquetes a tiempo, si yo no le cumplo, o si ya no me cumple, pues se pierde esa relación y vamos a tener que cambiar de proveedor y los dos nos vamos a ver perjudicados. Él tiene que buscar otro cliente y yo tengo que buscar otro proveedor. Y ahí es donde surge el compromiso y era algo que mencionaba en mi anterior clase. Muchas veces para saltarse los procesos es claro que hay que hacer alianzas estratégicas y las alianzas estratégicas son fundamentales al momento de tener un cliente. Por ejemplo, si ustedes venden un producto al menudeo y de repente una empresa grande les dice, oiga, ahora necesito que me provea a mí de un producto, pero ya ese producto no va a ser una unidad o dos unidades, sino 1000 unidades. Casi que ustedes ya con eso tienen, con ese solo cliente pueden mantener el negocio. Entonces ustedes tienen que establecer un compromiso con él porque saben que donde le falle, ese cliente lo van a perder. Y perder ese cliente puede ser el error de la vida de una persona. Porque un cliente que me genere 10 millones o 15 millones de pesos, solo un solo cliente, y ya me tenga unas compras fijas mensuales, pues al momento de yo fallarle, si es un cliente muy grande, él no va a poderme darme ese espacio al fracaso y a la tolerancia que me podría dar otro cliente chiquito de sí, pero es que yo le espero 3 días porque para él va a significar, digámoslo, mucho dinero. Incluso si nos vamos a términos más amplios, puede tener consecuencias legales el incumplimiento de ese compromiso. Si yo me da por hacer una página web y le digo a alguno de ustedes, oiga, les voy a hacer la página web de su empresa, y ustedes me dicen, listo, y si les quedó mal un día u otro, pues podemos, digamos, hablarlo, conversarlo, porque son negocios chiquitos. Pero así mismo como son chiquitos, el dinero también es poco, pero si yo le voy a hacer la página a Bianca, y a Bianca me dice, me la tienes que entregar, quedamos en que se la va a entregar el 13 de febrero y resulta que yo se lo entrego el 15, pues son 2 días donde los vuelos operativos no se pudieron vender y eso se representa millones de dólares, naturalmente me van a demandar. Y obviamente no voy a poder seguir administrando la página por más bien que quede, seguramente van a buscar otro proveedor, entonces es esto lo que hay que establecer en estos principios. ¿Cómo se prepara una negociación? Yo tengo que siempre recopilar información sobre la otra persona. Entonces, por eso es que en las empresas ven que casi que se manda un espía para ver esa persona qué hace y saberle qué ofrecer y saber qué es lo que está pretendiendo. Digamos, esto no se hace de esa manera. Esto no se hace de esta manera tan abrupta, pues porque no es necesario, pero sí es importante ver, bueno, si esta persona me está ofreciendo que hagamos una negociación, una alianza, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, no, él quiere que le ofrezcamos el producto a tanto valor. Ah, bueno, yo puedo darle eso, pero a cambio le va a pedir otra cosa. Entonces, es jugar un poco con la necesidad de la gente, pero desde una perspectiva estratégica y no ilegal. Entonces, si yo sé que ustedes necesitan, por ejemplo,
no sé, más tiempo para resolver un parcial, pues ustedes tienen que negociar conmigo. De pronto, profe, no alcancé a llenar el examen final, pues si estuviéramos en una dinámica presencial, por ejemplo, profe, no alcancé a terminar de más tiempito. Bueno, listo, le doy más tiempito, pero le califico un poquito más duro, porque se demoró más y tiene más tiempo y sería injusto con los demás. Ah, bueno, listo. Pero ustedes tienen que saber, bueno, eso también puede ser perjudicial para mí, entonces no acepto el trato, mejor le entrego el examen ya como está. Es saber jugar un poco con ese tipo de acciones y definir objetivos. Entonces, saber qué objetivos tengo yo, qué objetivos tiene la otra persona. El objetivo de la persona que me pide más tiempo en el parcial, pues es lograr tener una mejor calificación. ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es no darle ese tiempo porque naturalmente pues no puedo hacerlo porque pues el examen está diseñado para un tiempo estratégico. Entonces, ¿cómo voy a romper ese hielo, por así decirlo? Voy evidentemente a tomar pues una relación más amistosa, y me va a decir, venga, va a apelar a una necesidad de pronto. No se trata de humillarse ni mucho menos, ni decirme que es que va a perder y va a perder la beca, porque pues eso no funciona, pero si es mi profe, me parece que el examen estaba más largo de lo que el tiempo que me diste. Yo dije, bueno, pero mira, todos terminaron antes, entonces tú, ¿por qué no me puedes decir, ah, profe, porque yo me concentré más en este punto? Entonces, bueno, listo, te doy más tiempo para hacerlo, pero lo que te digo, te califico un poquito más duro. Ah, bueno, no pasa nada, solucionamos el problema, ya tú tienes tu tiempo y yo tengo también esa parte de decir, bueno, no puedo ser injusto con los demás. Lo importante también es al momento de las negociaciones en las empresas tener contactados a los departamentos vinculados. Los departamentos vinculados, digamos que son supremamente importantes porque no es lo mismo yo poner a negociar a dos personas de recursos humanos. Si vamos a hacer una alianza, por ejemplo, intercambio de empleados o estratégicamente voy a hacer que alguien de la agencia venga acá a trabajar de lleno, así vamos a cerrar una parte comercial. Entonces es ver qué persona es la más afín para desarrollar esa labor estratégica. No es lo mismo poner un departamento de recursos humanos a negociar con un departamento de finanzas, porque pues las cosas no van a funcionar de la misma adecuada, los términos que van a usar van a ser diferentes y pues van a tratar a una persona que no conocen. Si ya es difícil dentro de una misma empresa negociar algo tan simple como quién se va a encargar de hacer los informes, pues imagínense en un proceso que puede repercutir en millones de dólares para las personas, pues cualquier variable mínima puede afectar este negocio. Entonces una es conseguir personas afines. A veces las personas creen que saben negociar y puede que sepan negociar, pero otro elemento más importante es yo no soy saber aceptar que de pronto uno no es la persona adecuada para negociar con el tipo de persona que viene. Si mi mentalidad es muy conservadora y resulta que esa persona pues es más extrovertida, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo por el simple hecho de cómo nos presentamos, de cómo nos vemos, de cómo actuamos y de nuestra manera de ser y de entender el mundo. Entonces, bueno, voy a poner una persona un poco que sea como él, afín a él para solucionar esto. Y es otro elemento supremamente clave para que esta cosa funcione. Definir los márgenes de maniobra. Definir los márgenes de maniobra es ultrísimamente fundamental. ¿Por qué? Porque es que saber hasta cuándo yo puedo entrar a negociar y saber que realmente la otra persona puede darme. Es el mismo problema de la negociación con el salario mínimo. Mm, yo tengo que entender que si yo subo el salario mínimo, si yo pido un salario mínimo de forma muy abrupta, pues nadie me lo va a aceptar. Si yo digo necesito un salario mínimo al doble, claro, puede que todos queramos eso, pero pues los empresarios me van a decir, no, mira, es que no es posible porque nos genera una carga demasiado alta, imagínate pagar el doble de nóminas, el doble de cosas, no podemos hacerlo simplemente. Entonces, por eso las negociaciones del salario mínimo siempre se establece por decreto, por porcentaje que tiene que subirse a mes, porque nunca se llega a un acuerdo. Porque no hay un entendimiento de la perspectiva de saber realmente qué puede hacer el otro, porque pues uno es empleado y otro es trabajador. Entonces el trabajador a veces, el dueño de la empresa a veces no es consciente de las necesidades de las personas, pero tampoco el dueño de la empresa es consciente de las necesidades del empresario y del dinero que le generaría subir un salario de esa manera tan abrupta.
creo que fue en Uganda una vez que subieron el salario, creo que un 8%, que es una de las tarifas más altas en el aumento de un salario mínimo. No, no recuerdo exactamente el país, pero les digo, básicamente al mes estaban quebradas todas las empresas. Y pues si una empresa se quiebra por eso, pues evidentemente los trabajadores también pierden. Entonces acá es donde todos nos vemos afectados por ese margen. Lugar, tiempo y infraestructura. No es lo mismo yo cerrar un negocio un lunes que cerrar un negocio el viernes. No es lo mismo cerrarlo a principio de mes que cerrarlo a final de mes. No es lo mismo cerrarlo a principio de año que a final de año. No es lo mismo hacerlo en un tiempo de, de, de crisis o en un tiempo de éxito. A veces puede ser más beneficioso el tiempo de crisis por la necesidad que puede tener la otra persona. A veces puede ser más beneficioso el tiempo de calma porque la persona pues, está más abierta a colaborar. No es lo mismo si una persona tiene una necesidad de comprar, así quiere comprar, son dos aspectos completamente diferentes. Necesito salvar mi empresa o necesito expandirme. Es eso a lo que me refiero con recopilar información. Esto puede ser decisivo para duplicar las ganancias, para que esa negociación sea estructurada. Y la infraestructura, pues los lugares en donde se va a desarrollar esa negociación. Y no me refiero con eso a que nos vamos a reunir en un sitio bonito a comer para negociar. Sí, es importante, por supuesto, pero con infraestructura me refiero más a qué voy a presentar, a qué voy a mostrar, cómo voy a hacer el protocolo para que esto se establezca, qué garantías de comerciales le voy a dar a la persona. Súper fundamental. Si no lo toman en cuenta, pues no tiene sentido. Definir el MAN, que es la mejor alternativa al acuerdo de negocio, digamos, es lograr el mejor acuerdo, la mejor alternativa en cuanto a la propuesta sin que yo me vea afectado, pero tomando en cuenta que lo que yo quiero no se va a dar, o sea, yo tengo que estar siempre con esa mentalidad para no hacerme falsas expectativas. Entonces, lo mismo que ocurre en las relaciones de pareja, porque si todo se transpola a esto, o las relaciones familiares, un niño que quiere o un adolescente que dice, oiga, quiero salir el viernes, no, es que no puede salir, entonces le empieza a negociar, llego temprano, no, no puede, voy en taxi, no, no puede, me traen tal persona, ah, bueno, listo. Es negociar y buscar la mejor alternativa al acuerdo de negocio. ¿Cuál es el objetivo del salir? Salir como sea, bajo cualquier circunstancia. Si lo deben salir 20 minutos, es mejor que no lo deben salir nada. Entonces, buscar esa mejor acuerdo y saber qué tiene que dar para cumplirlo. Claro, pues evidentemente tiene que haber una predisposición para permitir el acuerdo. Si definitivamente no lo quiero dar salir, puede que me dé todas las alternativas al negocio, pero no se van a lograr. Igual pasan los negocios. Si a mí el costo de producción de una materia prima me cuesta 100 pesos y el cliente me dice que le venda el producto a 80 pesos, pues no hay forma, o sea, no hay manera humana de que bajo ningún trato yo pueda, digamos, yo pueda aceptar esa negociación. Entonces es una negociación perdida y acá es que la persona no tenía información. ¿Cuál es la información que esa persona debió haber abordado? Esa persona debió haber dicho, oiga, eh, esta persona, el costo de producción era este, me puedo acercar a cuál es el beneficio que él me va a aceptar. Es tenerlo muy clave en esta situación. Mm, Eso es a lo que me refiero con conseguir información. Si ustedes saben que van a ir a un San Andresito, y vuelvo al ejemplo básico que les dije que no tomaran en cuenta como ejemplos de negociación, pero digamos en la practicidad sí es importante, y ustedes saben que el televisor a él le cuesta 1.000.000 de pesos y tiene que generarle ganancia, pues lo mínimo a lo cual me lo podría llegar a vender si está de buenas es al 1.000.000 de pesos porque necesita la plata. Si yo le digo déjemelo en 800, pues no me lo va a vender evidentemente porque yo no estoy recopilando la información de cuánto cuesta ese aspecto. ¿Qué es el otro tema? Mm, Después de eso viene el plan B. Siempre todos tenemos que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B en los aspectos? Es saber, bueno, esta persona no aceptó, ¿qué le puedo ofrecer además? Entonces, oiga, yo le iba a comprar alguna cosa, esa cuestión se puede dar de una manera, digámoslo, abrupta, por muchas maneras. Si yo le digo a esa persona como, oiga, resulta que yo no le puedo dar a usted
el precio que usted maneja, pero sí, si me compra por volumen, podemos acercarnos un poco a ese precio, pues ya ahí hay un beneficio, digámoslo, estructurado. Y lo otro es la cuestión del cierre. El cierre es que muchas veces las personas aceptan los negocios, pero digamos, no podemos dejarlos pensar mucho, porque si piensan mucho vienen las reestructuraciones. Y ahí en las reestructuraciones es que empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque yo le digo, si me dice, listo, estoy de acuerdo con eso, entonces, bueno, ya cerremos el negocio, firmemos o hagamos un acuerdo de palabra o hagamos algo que se estructure de mejor forma, digamos, es poner a la persona un poco en compromiso referente a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle a mi jefe, oiga, yo fui a negociar y me aceptaron los términos, entonces mi jefe va y puede rechazar a otros proveedores y luego resulta que la persona con la cual estaba negociando me dijo, no, venga, pensándolo bien, ya no, o pensándolo bien, necesito un mejor precio. Entonces esto altera todas las dinámicas y puede que rechace clientes con los cuales hubiera podido tener un mejor trato por apresurarme, por no tener ese cierre. Y grandes negocios en la historia de la humanidad se han perdido por esto. Y me refiero no solo a cuestiones de a cuestiones económicas, sino también a cuestiones políticas. Entonces una persona dijo, oiga, venga, yo le acepto este tratado de paz, y luego la persona se puso a pensar, oiga, no, este tratado de paz me beneficia menos. Entonces, por tratar de aprovecharme mediante se genera una guerra mundial, básicamente. Entonces, pues lo delicado que puede llegar a ser este cierre necesario, esta parte de acuerdo. Si yo me aprovecho del desconocimiento de las personas, pues naturalmente va a dar un reclamo. Y por más que se cierre el negocio, pues la persona va a ir a reclamar, me va a decir, no, oiga, usted se aprovechó de que yo no sabía esto. Pero ya cuando me asesoré bien me di cuenta que no, entonces echemos para atrás el trato. Y todos los tratos se pueden echar para atrás, digámoslo. De esa manera siempre puede ser, digamos, si no se ha empezado a ejecutar el contrato, es muy fácil de echarlo para atrás. Se pueden apelar a un montón de cosas. Claro, no es que a la mitad de una ejecución de un proceso de 10 años, a los 5 años, yo diga, oiga, voy a anular el convenio porque ya hay demasiado en juego, pero si yo demuestro que se aprovecha de mí, pues puedo echar atrás la negociación igual. Un vendedor en comercial, si me doy cuenta que, no sé, se puede arrepentir y decir, no, ya no le vendo el producto, porque pues usted me intentó estafar o algo así, o también ustedes, si ven que les vendieron algo muy caro y van y lo preguntan en otras tiendas, pues después van a la tienda a reclamar y dicen, no, hermano, no lo de mi plata porque usted me está cobrando demasiado y eso no es así, usted se aprovechó de mi inocencia frente al conocimiento de ese producto, entonces es supremamente importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo todo esto porque, digamos que en la parte del marketing, que es fundamental, en los procesos de venta, en los procesos en los cuales yo voy a establecer todo, es supremamente importante negociar. Entonces, si ustedes van a hacer una campaña de marketing en televisión, pues tienen que negociar. Entonces, me cobra más, pero entonces me da 10 segundos más de espacio. Me cobra más, pero entonces me da un mejor espacio en un prime time. Es eso, o me pone el comercial doble veces y le pago un excedente. Saber jugar con estas cosas. Si no podemos negociar de manera adecuada, no vamos a lograr absolutamente nada, incluso nos vamos a ver perjudicados, digamos que es supremamente necesario para definir todas esas coyunturas que ocurren a diario y por las cuales los negocios se ven perjudicados. Entonces, la mejor alternativa a un acuerdo negociado es que el objetivo final de una negociación no siempre es llegar a un acuerdo. Se negocia para poner las cartas sobre la mesa, ¿me entienden? Cuando uno va a discutir con la pareja o algo, si vamos a seguir juntos o no, entramos a un proceso de negociación. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para mejorar? No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, no, eso no me sirve, bueno, entonces no seguimos con esto, se acaba a punto. Hablar no quiere decir que vayamos ya a establecer un acuerdo, que sea error que la gente cometa. Entonces, ay, como me dieron una cita, quiere decir que ya voy a vender algo, quiere decir que ya voy a cerrar el acuerdo. No, simplemente es el medio que se está presentando, que es importante, claro, y conseguir ese medio a veces es complejo en los negocios, pretender que yo puedo tener el mejor producto que le puede ser útil a una multinacional, pero yo necesito encontrar el canal de venta para tratar con la persona responsable de compra o con el jefe directo, claro, si ustedes van a hablar con el jefe de IBM o con el jefe de Microsoft incluso, pues cómo lo hacen, va a ser supremamente difícil, entonces encontrar ese medio a veces es muy complejo.
Por eso es que el objetivo final tenemos que satisfacer los intereses y hay que saber cuándo se debe jugar en la negociación y cuándo se debe pasar. Entonces, simplemente no me beneficia o decirlo por su parte, voy a investigar. Y cuando ustedes digan, por eso es que pasa lo mismo, de, ya vengo, voy a dar una vuelta, no, se lo dejo a la mitad del precio, porque saben que van a investigar y saben que no es algo cierto, y acá es donde la gente se empieza a molestar y genera cierta angustia, porque es, lo que me estabas ofreciendo al principio no era una buena idea, entonces ya hay una pérdida de confianza, ya hay una pérdida de eso que les mencioné al principio. Diferente así yo desde el principio doy un buen trato y le digo a la persona, puedes analizarlo, puedes mirarlo, puedes detallarlo y te vas a dar cuenta que es la mejor opción. Cuando esas cosas ocurren, la persona siente confianza porque sabe que desde el principio no hubo personas aventajadas en estos procesos de, de negociación. Entonces, en ningún caso, obviamente, el negociador debe aceptar un acuerdo por debajo de su mejor alternativa. Entonces, yo tengo también unos topes hacia lo cual puedo aceptar y no puedo bajarme de ahí por la ansiedad de perder el negocio, por así decirlo, porque si voy a ganar un peso por un negociazo grandísimo, pues mejor no hacerlo porque me va a requerir tiempo, me va a requerir infraestructura, me va a requerir esfuerzo, me va a requerir trasnocho, me va a requerir un montón de cosas y la rentabilidad va a ser bastante baja. Bueno, muchachos, hasta aquí les doy aquí va la primera parte de la clase. Les doy la palabra si quieren levantar la mano, quieren comentar algo o tienen una duda sobre esta parte de los acuerdos. Entonces les dejo los micrófonos para que participen, pues levanten la manito o me comentan por el chat y si no, pues nada, seguimos con la clase, no pasa nada. Profe, buenas noches. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, ¿cómo hace uno para escoger, digamos, como la empresa o la persona que le realice uno en la empresa el marketing? A ver, como cualquier otra profesión, lo que pasa es que digamos que estas profesiones desafortunadamente muchas veces las ejecutan personas que no, que o pueden ser empíricas o creen que saben de marketing, pero no las elaboran. De la misma manera, si yo te digo a ti, mira, tienes una demanda en tu contra, ¿a quién contratas? Contratas a un abogado y un abogado tiene que tener un título y tiene que tener una especialización. Si yo te digo a ti, necesitas a alguien que te elabore la contabilidad, pues contratas a un contador. Digamos que ahí la perspectiva está muy clara referente a lo que tú necesitas. Con el marketing, que es un poco difícil, porque entonces lo ideal sería que contrataras un profesional en marketing. Y si vas a negociar, que tenga una especialización en negociación. Y debería ser la persona adecuada. Pero ¿qué pasa? Obviamente a veces las empresas dicen, no, es que mi primo sabe diseñar páginas web, entonces como él sabe diseñar páginas web, sabe marketing. Y no es como, no tiene sentido. Entonces, y bueno, y un comunicador social, él sabe comunicarme, entonces va a saberme hacer negociación. No necesariamente, él simplemente transmite la información de un lugar a otro de la manera más correcta. Entonces la persona encargada que debe realizar el marketing en la empresa no debe ser a veces ni siquiera un publicista, porque son dos dinámicas diferentes. Entonces es un profesional en marketing. Es una carrera completa como lo es medicina, como lo es ingeniería industrial, como lo es cualquier otra. Entonces es básicamente eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 señor. Listo, no, perfecto. Si quieres comentar algo más o si alguien más quiere tomar la palabra, bienvenido sea. Bueno, entonces continúo con la siguiente sesión teórica de la clase. Acá hay algo fundamental en la manera como se establecían las negociaciones, y era que las negociaciones se alteran en el momento del momento histórico, y esto responde a la política, responde a las empresas, responde a dinámicas de curso. Naturalmente yo para negociar tengo que tener poder, tengo que tener una capacidad de decisión. O sea, yo no puedo poner a la persona de más bajo rango a tomar la decisión o al practicante que llegó a que me ejecute un proceso de negociación, porque
digamos, no tienen el suficiente poder para hacerlo, para poder desembolsar el dinero, para poder tener la confianza del jefe de decir, ok, usted tomó la mejor decisión. Mm, la primera fundamentación con la cual se dio este poder fue mediante la fuerza. Entonces es básicamente, no había negociación, la negociación era se hace lo que yo digo porque es lo mejor y tome lo dejo. Es otra parte, sí, digamos si es una negociación, pero la otra parte no está involucrada. Entonces yo simplemente digo, como ocurría en Egipto, me construyen esas pirámides porque yo soy el faraón y quiero que me adoren y es una manera de que ustedes deben rendirme tributo a cambio de mis servicios, que es gobernarlos y tratar de mantener el orden. Entonces la construyen y punto, y es mediante fuerza. Esto pues tenía implicaciones, esto se replicó muchas veces en los modelos empresariales, entonces le pago 10.000 pesos, pero es que yo necesito 100.000 para vivir, no importa. Eh, 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 lo mismo ocurría pues más adelante, digamos que ya había una ley que se daba en, en, en los procesos de poder. ¿Por qué? Porque digamos que ya había un establecimiento en el cual no dialogaban directamente conmigo para negociar, o también los procesos empresariales, sino dialogaban con un sindicato. Entonces yo, como persona que está débil frente al poder, establezco a alguien que me defienda. Entonces tengo unas leyes y unas regulaciones para que ese poder no se ejecute tan fuerte conmigo, digámoslo de esta manera. Luego, esa ley pasó a ser un poco más regulada por la economía. Entonces, si la economía responde a un mercado, yo me doy cuenta que lo que les decía, puedo pagar mejores salarios, puedo hacer que la gente esté contenta. Si me va mal, pues no puedo responder a estas necesidades. Ya no me importa tanto ese poder físico que tengo sobre las personas de decirles, oiga, usted hace lo que me diga, sino es más lo que responde al mercado. Si usted funciona y me genera dinero, yo no tengo por qué molestarlo, que todavía está un poco digamos, ese modelo, digamos que nosotros estamos en un modelo muy 60-80, en donde la persona que a veces las empresas pues, pueden tener un patán en la empresa, pero es el que genera dinero, entonces nadie lo toca, lo cual también está mal y también tiene sus implicaciones. Pero mundialmente ya en los 80 al 2000 la estrategia se presentó de otra forma. ¿Cuál se presentó esa estrategia? La estrategia se formó de manera que pues que obviamente muchas personas la establecían de otra forma. Entonces yo voy a crear una estrategia para que el dinero funcione y de pronto ya no tenga que tener tantos empleados o las negociaciones no surjan de acuerdo a entes personales, sino más hacia estrategias comerciales. Entonces, las estrategias, digamos, esa negociación se da de manera automática. Entonces, casi que un sistema me dice a cuánto comprar acciones, a cuánto ofrecerlas, y eso no se puede alterar. Yo no puedo ir a decirle a alguien, oiga, véndame acciones por debajo del valor, porque no, las acciones ya están establecidas. Entonces, esa estrategia se establece de manera abrupta. Y post 2000 es algo un poco más conectividad que se da a través de los factores de telecomunicaciones, y es cómo puedo hablar más fácil con la gente, cómo puedo hacer esas reuniones un poco más, esas estrategias de hablar, de conversar, de negociar desde una perspectiva más tecnológica. Entonces, esa negociación ya yo puedo tener más elementos para rechazarla. Antes no lo tenía. ¿Por qué? Porque si alguien me decía, es que usted es la empresa que está vendiendo más caro, yo le decía, no es cierto, mire, soy la octava empresa, antes hay 7 empresas que están vendiendo más caro, tengo más acceso a la información para que esos efectos digámoslo, de negociación se den de manera más clara y transparente. Entonces, si me dicen, oiga, es que usted está vendiendo por debajo del mercado, no estoy vendiendo por debajo del mercado, o sí lo estoy haciendo porque, mire, acá hay una tabla comparativa de los precios de toda la competencia. Esa conectividad me permite acceder a la información, que era lo que les decía. En el 40 la gente no podía saber qué estaba pasando con la competencia, los análisis de mercado eran bastante abruptos y burdos, por así decirlo, eran más de acuerdo a lo que yo creía que estaba pasando con la competencia, y pues esto no funcionaba. Pero pues ahora con esa dinámica sí es un poco más difícil negociar, o más fácil dependiendo el caso que se presente, pero un negociador del 60 pues no puede pararse o viajar en el tiempo y negociar a la manera
actual, porque le va a ir supremamente mal. Al negociar hay que tener claro esto, saber lo que se quiere conseguir, los caminos, las rutas y los frentes más cortos, conocer a la perfección lo que el otro desea y asegurarse de ir en la dirección correcta. ¿A qué me refiero con lo que se quiere conseguir? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es crear una alianza comercial con esa empresa. Si mi objetivo es crear una alianza comercial con esa empresa, puedo soltarle un poquito la cuerda, puedo permitir que al principio me haga un negocio que me perjudique, pero sé que a largo plazo me voy a ver beneficiado. Si mi beneficio es vender porque necesito dinero, ya pues esa alianza a largo plazo no me interesa, sino necesito es tratar de maximizar el beneficio en este momento. Los caminos, las rutas y los frentes más cortos. Entonces yo sé qué es lo que quiere esa persona. Yo sé que esa persona lo que quiere es fabricarme a mí las pantallas de mi empresa. Entonces, pues bueno, listo, le doy esa cuerda, pero a cambio deme esto. ¿Cuál es la ruta a seguir? Entonces la ruta es que vamos a entrar a periodo de prueba. Si usted me demuestra que es mejor que lo que la empresa de servicios que yo tengo, pues listo, le doy. Y si no, pues usted asume el costo, porque usted me está garantizando que es mejor, entonces demuéstrelo. Ah, no lo voy a hacer. Ah, bueno, pues entonces no. Es dar opciones frente a eso, pero también pues sabiéndose tomar decisiones firmes y pararse en la raya en estos aspectos. Y conocer a la perfección lo que el otro desea, lo que les decía. Si yo no sé lo que el otro conoce, pues no voy a entender cuál es su beneficio y a veces muchas veces le va a ofrecer cosas que él no necesita pensando que son beneficios. Ahí nos perjudicamos los dos porque él agarra algo que no le interesa y yo suelto algo que de pronto sí era importante para mí, pero no era necesario que él tuviera. Y asegurarse de ir en la dirección correcta. Esto pues parece obvio, pero a veces, muchas veces, las negociaciones terminan perjudicando a las dos personas. Entonces creemos que negociar cierto producto por cerrar el negocio no quiere decir que ya las cosas van a funcionar o nos va a ir bien. Puede que los dos perdamos, puede que esa alianza que hicimos no funcionó por la dinámica de mercado y perdimos la plata los dos. Entonces es saber, antes de eso, pues que las dos partes tengan claridad de que la negociación va a beneficiar a las dos partes o al menos alguna de las dos, pero pues si las dos van a ver perjudicadas, pues no estamos haciendo nada, básicamente. Otros aspectos humanos. Digamos que esto es un juego emocional. Es bastante emocional porque perder, pues a nadie le gusta perder. Y se llaman juegos precisamente porque corresponden a la misma dinámica del juego. Piensen en una partida de ajedrez, una partida de Monopolio, en un triqui, lo que sea. O sea, no es chévere perder bajo ninguna circunstancia. Claro, obviamente hay gente que tiene más tolerancia a perder que a otra, pero siempre pues siempre uno busca ganar, porque si no, no estaría jugando. Lo mismo ocurre en las empresas, busco ganar. Y cuando yo termino, a veces prefiero demostrar que cerré el negocio o prefiero demostrar que gané, pero digamos, de forma que no es correcta o que va a funcionar. Entonces, si lo transpolamos al juego de mesa o cualquier cosa, esa persona que gana haciendo trampa. Entonces, como, oye, ganaste, pero hiciste trampa porque te sientes feliz. Entonces, es sacrificar el beneficio real, que es el objetivo de ganar, haciendo trampa. Y pues ahí la persona se siente mal y se da cuenta que la embarró. Lo mismo ocurre en el mercado laboral. Sí, cerraste el negocio, pero vamos a perder dinero. Lograste el contrato con la empresa que nadie lo ha logrado, pero no nos va a beneficiar. Entonces, caen en la trampa emocional de tomar decisiones que son poco inteligentes o simplemente porque alguien lo hizo enojar. Entonces hombre, sea empático con las cosas. Claro, a nadie le gusta, si ustedes han vendido algo, que les ofrezcan el 10% de lo que vale. Entonces, ustedes venden un carro, a nadie le gusta que uno diga, oiga, mmm, el carro vale 30 millones, y le diga, no, le doy 5 millones, pues ustedes se van a enojar y se van a ir. Esto está mal porque a veces la persona simplemente puede estarlos tanteando. Puede estarles diciendo, no, ofrezco, realmente le iba a dar 29 y pues ahí el negocio hubiera sido beneficioso para ustedes, pero por esa capacidad de esa persona de sacarlos de casillas, pudieron perder un negocio. Entonces simplemente es decirle, no, no lo vendo en ese precio. Eso es mejor que irse de la mesa. A veces demostrar enojo pues puede ser perjudicial para estas cosas. Y claro, lo que les digo, hay personas que a veces están pasando por momentos bastante complejos de su vida. Entonces, si yo necesito ganarme una comisión urgente, que es el problema de las comisiones, de las negociaciones, y es que se basan en cerrar el negocio y no en que el negocio sea beneficioso, entonces caen en errores.
O si, por ejemplo, yo estoy pasando un proceso de separación, no puedo negociar porque estoy pensando en otra cosa y mi chip está en otra mentalidad. Entonces, de hecho, hay un estudio que demuestra eso, que demuestra que las personas que están en procesos de divorcio toman decisiones financieras y de negociación pésimas en todos los demás aspectos de su vida, porque su chip está pensando en otro tipo de aspecto. ¿Cuál es el problema en las negociaciones de pareja al momento de la separación? Pues que las personas no tienen en cuenta que también ellas fallaron, siempre está la condición de fue el otro el que la embarró y como fue el otro que la embarró, yo tengo que quedarme con más cosas porque sí, o voy a buscar qué ley me beneficia sin tomar en cuenta al otro. Y este modelo se replica cuando tengo que negociar en otro aspecto. Voy a buscar ganar por el simple hecho de ganar y maximizar mi beneficio pensando que yo debo beneficiarme y el otro no. Y es el error más común en estos aspectos emocionales humanos. La inteligencia emocional, ¿cuáles son las emociones básicas? El amor, el odio, la esperanza y el miedo. Si yo me voy digamos, a negociar con alguien porque simplemente estoy enamorado de la persona o porque le tengo cierto afecto, entonces me ponen a asociar con una empresa que es amiga de mi familia, puedo tomar decisiones equivocadas, y puedo tomar decisiones equivocadas porque por tratar de ayudarlos a ellos me voy a perjudicar yo. Y es algo que ocurre mucho en las negociaciones, entonces también las personas que están supremamente desesperadas por recuperar una pareja o algo así, le entregan todo y luego se quedan sin nada y se dan cuenta del error que cometieron. También mediante el odio, el hecho de tratar de quitarle todo a una persona pues tiene implicaciones más fuertes, entonces van a decir que no es una persona mentalmente competente, por ejemplo, para cuidar a los hijos, entonces va a perder, gana lo material, pero pierde algo más importante. La esperanza, muchas veces las personas están ya casi que porque les digan ya tienes la reunión, la entrevista laboral o ya vas a cerrar ese negocio con la empresa, están supremamente esperanzadas. Entonces, casi que esa esperanza se convierte en un hecho y le empiezan a contar a todo el mundo, no, es que ya, ya cerró el negocio, ya me volví millonario, ya tal cosa. Cuando esto falla, pues surgen demasiadas crisis. Por eso es que pues hay demasiadas fallas en los procesos de la vida de los seres humanos que se dan por la esperanza. No es que sea malo tenerla, pero es bueno, hay que saberla controlar y sobre todo no comunicarla hasta que se dé el resultado. Entonces esa persona que dice, yo ya pasé el año y ya pasé el año porque estoy dando por hecho que pase el parcial y bueno, y si lo pierdes, ¿qué sucede? Se altera todo ese panorama. Entonces no te esperances tanto o cuando también la relación de pareja, ay, es que te pido un tiempo para que volvamos. La persona dice, vamos a volver seguramente, si me pido un tiempo fue por eso, y no, muchas veces no ocurre. Entonces esa esperanza se convierte en un factor negativo. Hay que usarla como motivación para decir, listo, voy a trabajar mejor, voy a solucionar las cosas con la opción de que no se dé. Y naturalmente el miedo. Muchas personas actúan por miedo y toman decisiones de negociación pensando en que necesito salvar ya la empresa. Entonces, la negociación es vender la mitad de la empresa a un precio ridículo y no me doy cuenta que esto a futuro me termina afectando. Entonces, necesito pagar ya la nómina de los salarios. En lugar de pedir un plazo, de pedir un crédito, vendí parte de la empresa y cometí el peor error de la vida porque perdí un capital fundamental que hubiera podido solucionar de otra manera. Entonces, el miedo también es una emoción que nos juega de manera contraria. Para eso hay técnicas. Vamos que lo más correcto para tratar de contrapesar un poco esto es la tranquilidad y la tranquilidad al momento de tomar decisiones. Entonces, por eso, digamos que llegar tarde a un lugar no es malo por el simple hecho de llegar tarde. Llegar tarde es por el hecho de que genera emociones. Entonces, yo estoy angustiado porque mi jefe me va a echar más allá del simple hecho de llegar tarde y no poder ejecutar la acción. Si llego 10 minutos tarde no va a ser relevante, pero si estoy pensando que mi jefe me va a echar por esos 10 minutos que llegué tarde, voy a estar todo el día poco concentrado, voy a estar todo el día afanado, voy a llegar cansado porque tuve que correr. Todos estos procesos se dan de forma negativa, entonces todo tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que creemos y sobre todo cuando hablamos de emociones, incluso pues las personas a veces que negocian siempre tienen la asesoría y que hacen negocios grandes, tienen asesorías de psicólogos, de personas, de coach, que son dos diferentes, una cosa es un psicólogo, otra cosa es un coach, no confundir porque a veces un coach hace la labor de psicólogo, un psicólogo hace la labor de coach, son dos cosas completamente diferentes para tratar de equilibrar esas emociones y tomar las decisiones de la mejor forma posible. Y sobre todo cuando son negocios grandes o incluso en las empresas chiquitas. Si una persona está atravesando por una situación de crisis, antes de tomar una decisión financiera sobre su empresa, debería
debería tomar cierto proceso interno, acompañado de una persona de finanzas, una persona de finanzas personales, una persona psicólogo, alguien que le ayude a equilibrar un poco este balance. También, por supuesto, está en juego el prestigio personal y es uno de los temas más delicados en general de las personas. Perder no se trata simplemente de perder mi plata, sino se trata de fracasar en cierto negocio. ¿Cuál es el problema? Las empresas familiares. Si yo cierro mal un negocio y resulta que esa empresa la levantó mi bisabuelo y mi abuelo la hizo más exitosa y mi padre la hizo más exitosa y yo la estoy quebrando, pues tengo una presión, así nadie me lo está diciendo. Esto puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir por una dinámica de mercado, puede ocurrir porque la empresa dejó de ser vigente por algún motivo, entonces dejarse afectar por estas cosas, pues digamos que juega el prestigio personal. A veces la gente tiene más miedo a realmente lo que piensen los demás, al verdadero fracaso, y esto es uno de los problemas pues que surgen. Por eso las personas a veces, por ejemplo, cuando las cogen robándose algo, lo peor que sienten es esa visibilidad que van a tener ante la sociedad por haberse robado algo. Las personas a veces prefieren que les peguen, que las pateen, que las traten mal, pero no que les tomen una foto, porque eso los va a exponer frente a su vida. Y es digamos, el aspecto del prestigio personal en cuanto a las negociaciones. Entonces voy a quedar mal frente a tal persona, voy a quedar mal frente a mi jefe, voy a quedar mal frente a alguien. Entonces, en este caso hay que desligarnos de ese prestigio personal y pensar que las cosas no son personales, que pueden responder a otras dinámicas, que puedo fallar porque la otra persona no quiso hacer el negocio. Entonces, esto es cometer errores que pues, nos afectan todo este modelo. También, pues, se corresponden bajo perfeccionamientos personales. Entonces, esto ocurre en el abogado. El abogado también es alguien que tiene que negociar de alguna manera, porque tiene que ganar, siempre va a buscar ganar. Y un abogado que siempre gana y en un momento pierde, pues siente perjuicio, pero tiene que entender que pues también son dinámicas y no puede siempre ganar. Lo mismo ocurre al momento de negociar en las empresas. Yo construyo un historial de negociaciones exitosas y ya tengo un prestigio, pero si lo pierdo, pues me voy a ver afectado personalmente. De pronto nadie me vaya a juzgar, o ahí es donde vuelve a entrar el juego de la comunicación. Es, oiga, es que no nos afectamos por mi culpa, o sí, cometí el error, pero venga, yo lo enmendo, voy a volver a hacer otro tipo de negociación. Es normal perder, uno no puede ganar siempre. Por eso se llaman juegos, porque los juegos tienen demasiados elementos ajenos a uno. Yo puedo en el parque ser lo más estratégico, pensar de la manera más clara, pero pues si me salen siempre 2 y 1 en los dados, difícilmente va a ganar por más estratégico que haya sido, y por eso se llaman juegos, porque hay elementos demasiado ajenos que no juegan con uno, y es lo que no entendemos al momento de manejar las empresas. Entonces, es lo único que sí les digo, que transpolen directamente de los juegos al juego del negocio como tal, porque esas dinámicas sí responden de muchas maneras. Entonces, a veces cuando les digo, no es lo mismo manejar las finanzas personales de una casa a de una empresa, en este caso sí se vuelve muy similar el hecho de ganar o perder. Tiene demasiado que ver y es importante que lo tomen en cuenta. No nos debemos enganchar en procesos humanos, porque lo que les digo, son procesos fallidos, son procesos que se establecen por naturaleza. No tiene que ver con una máquina, con que falló la máquina y se pueda arreglar ya. Simplemente se puede hacer otro proceso que corresponde a otro diálogo, pero no hay algo que yo pueda arreglar en mí para haber hecho que ese proceso hubiera mejorado. Mm, Como les decía, acá les resumo un poco lo de la obtención de la información. Entonces, cómo la obtengo, cómo la clasifico y cómo realizo mapas. Entonces, ¿cuáles son los intereses, los datos en la historia? La historia, ¿por qué? Porque una empresa, por ejemplo, que es demasiado conservadora para cerrar negocios, pues yo lo tengo que tomar en cuenta y sé que tengo que ofrecerle ofertas que se beneficien y que ellos sean conservadores. Si son empresas más abiertas, pues puedo buscar un mayor beneficio. Los puntos de fuerza, las debilidades, el nivel de confiabilidad de la estadística es súper fundamental. No solo para saber qué es lo que puedo ofrecer, sino para saber qué éxito ha tenido esa empresa en ciertas negociaciones, qué perfil o qué expectativas puedo tener. No puedo pretender que una empresa que nunca ha cerrado un trato comercial con alguien que subcontrate el servicio en envíos, pues me lo va a hacer a mí. Entonces, saber que, bueno, no lo logré, no porque esté fallando, sino porque la empresa es demasiado cerrada con ese aspecto. Ahora, si lo logro, pues tengo un punto a favor muy grande. Entonces, conocer todo este tipo de cosas, no sentirse mal porque, por ejemplo, a ver si
Vuelvo al tema de la contratación laboral. Si yo me siento mal porque no me contrataron en SpaceX o en Tesla, pero resulta que me entero que contratan a uno de cada 10.000 personas, pues ya creo que es un beneficio solo haber pasado la entrevista laboral. Si me siento mal y fracasado por no ganar, pues es porque no estoy tomando en cuenta el nivel de estadística. Y es importante pues tenerlo en cuenta para esto. ¿Dónde entrar mi estrategia cuando el forcejeo es inevitable? Entonces, en las fortalezas, cuando él empieza a decirme, no, déjemelo más barato, déjemelo más caro, entonces, no se lo dejo más barato porque es el mejor del mercado. Ah, bueno, claro, entonces, si no, entonces la otra persona va a pensar, si no cierro ese trato, pues voy a de pronto conseguir más barato, pero no va a funcionar tan bien, y explicar el por qué es el mejor, porque tal cosa, no solo decirlo, sino garantizarlo y que sea cierto. Las debilidades es saber decir, bueno, resulta que sí, yo me doy cuenta que sí es caro, entonces ¿cómo camuflo eso de que mi servicio es caro? Diciéndole, venga, pero es caro, pero en tanto tiempo va a recuperar esa rentabilidad. Ah, listo, está en mi plan de mercado, acepto. Jugar un poco con ese tipo de cosas. ¿Qué amenazas me están afectando? La amenaza puede ser una competencia que puede ser una reunión que la persona va a tener en 15 días, entonces tengo 8 días para digamos, hablar con ese cliente para proponerle estrategias antes de que cierre el negocio con otra persona y dejarlo en papel para que ya quede consolidado y empezar a ejecutarlo. Las oportunidades, ¿qué oportunidades pueden ser? De pronto la persona me diga, no, sabe que no vamos a negociar sobre esto, sino me interesa más su otro portafolio de negocios que también me explico. Ah, listo, entonces vámonos por este lado. Puedo no lograr el objetivo principal, pero puedo tener un objetivo diferente que puede ser menor o incluso mucho mayor que el beneficio inicial. Entonces, jamás debo enfrentar mis fortalezas con las del otro porque es un juego peligroso, menos aún si sus fortalezas son mayores. Entonces, yo no puedo decir, oiga, es que soy mejor que pueda montar un sitio de hamburguesas y quiero ofrecerlas a otro lugar y yo digo soy mejor que el corral, porque cuando las prueben se van a dar cuenta que no, estoy poniendo mi fortaleza con algo irrisorio y no son más ricas, no lo digo, ¿para qué? Si lo dice y no cumple la expectativa, pues se va a ver bastante perjudicado. Y acabamos con la mejor alternativa, un acuerdo negociado. Entonces, que no siempre el objetivo final de una negociación es llegar a un acuerdo. El acuerdo solo es un medio y el objetivo final es satisfacer nuestros intereses. Hay que saber cuándo se debe jugar y cuándo se debe pasar claramente. En ningún caso un negociador puede aceptar un acuerdo por debajo de su mejor alternativa de negocio. ¿Cómo se preparan las negociaciones? Entonces, pongamos, el interés atendido es de un valor de 5, la contraparte establece 7 y otra contraparte establece 10. Entonces hay que jugar con volver numéricas todas las cosas. Para yo poder, digamos, entender un poco esta tabla. Esta tabla se las voy a subir en la plataforma ahorita, con una explicación un poco más técnica para que la entiendan desde una perspectiva numérica y ustedes analicen. Entonces, es básico, es simplemente, si saben que me están pidiendo 5.000, yo no puedo pedir una rebaja del 50% porque sería irrisorio. Y si me la aceptan, volvemos al problema de me estás engañando desde el principio, ya no confío en ti, ya ni porque me lo regales voy a tener esa confianza. Entonces, yo tengo metas que pueden ser muy altas y muy razonables, pero también tengo que ser flexible a cambiarlas. Tengo que saber que puede que juegue eh, con aspectos que no tenía preparados. Entonces, por ejemplo, que la persona me diga, oiga, listo, le acepto el trato, pues lo hacemos ya. Ah, pues maca, no, yo no puedo porque es que resulta que hasta dentro de 3 semanas viene el jefe que firma, ah, no, ya no me sirve. Entonces, algo que no preví me puede jugar una mala pasada, que es el tiempo disponible, también las presiones externas e internas. Mi jefe me dice, es que usted tiene que cerrar ese negocio y no lo he hecho. Pues puedo cerrarlo de peor forma o puedo cerrarlo en perjuicio de la empresa o hacer un trato que simplemente me beneficie a mí, decirle, sabe que venga, y ahí es donde cae la gente en los aspectos ilegales. Entonces ya me van a echar de la empresa, pues mejor me gano una comisión y digo, esto es súper barato, lo dejo a mitad de precio y me llevo yo un porcentaje que me represente 3 años de sueldo, porque es lo que yo considero que me deben porque me van a echar cuando empiezo a hacer aspectos ilegales y pues desafortunadamente pues mucha gente termina en la cárcel por esto. También hay que explorar el poder real, distinguir los verdaderos intereses. O sea, mi interés de verdad es beneficiar a la empresa como empleado o es beneficiarme yo, tener una satisfacción puramente personal. Si yo no tengo claro esto, voy a fallar, porque pues a veces no voy a lograr el mejor trato, pero sí, digamos, es lograr que a veces la empresa se va a beneficiar, así yo no sea la cara
de la negociación. Entonces, saber decir, oiga, yo no soy la persona adecuada para negociar, haga la otra persona y que se lleve el crédito, es lo que yo debería hacer. Si yo tengo un interés de visibilidad, pues voy a perjudicar a la empresa. ¿Cuál es el poder real de la contraparte? Pues el real de la contraparte es cómo me van a ejecutar esa negociación. Si ellos tienen 8 clientes más que le están ofreciendo una mejor propuesta, pues no tengo nada que hacer, simplemente tengo que aceptar las condiciones, pero pues tampoco perder, pero sí bajarme bastante de mis expectativas. ¿Cuáles son los intereses de la contraparte? Ya se los dije. ¿Cómo puedo sumar poder? Entonces, soy una empresa chiquita, pero yo le puedo decir, vea, si no nos fusionamos o no hacemos una estrategia de negociación, puede que yo a futuro le termine quitando sus clientes y no quiero hacerlo, prefiero fusionarme. Eso puede asustar a alguien, puede decir, mire, si esta gente va en crecimiento y me está ofreciendo la opción de vender. Lo que creo que ya les puse este ejemplo, Google cuando empezó le dijo a Yahoo, oiga, yo no puedo pelear contra usted en este momento, pero si no me compra, acá voy a crecer y lo voy a desbancar. ¿Cuánto quiere? $1 millón? No, es mucho, es demasiado, lo cual en ese momento era absolutamente nada y se pudo comprar demasiado fácil. No lo hizo y ahora, como al mes, Google ya valía 100 veces más que Yahoo, entonces es aceptar que alguien puede sumar más poder en un momento claro. Alternativas. Siempre alternativas, siempre se puede decir, bueno, ¿y por qué no hacemos todo por este lado? ¿Por qué no le doy un beneficio adicional? O entonces entramos en un periodo de prueba, pero déjeme intentarlo. Y ver la contraparte también qué está haciendo. Y también entender que ellos también pueden tener otras presiones y tratar de aventajarme. Entonces, si una persona está pasando por un problema, decirle, bueno, dejamos la negociación para otro día, o espérate, nos reunimos en otra parte, en un sitio con una infraestructura diferente, o de pronto ven tú a mi oficina, de pronto sin esa presión externa de tu empresa te sientas mejor, o yo voy allá donde tú estés de local y te sientas un poco mejor y seleccionar la mejor alternativa para el acuerdo negociado y guardarlo y usarlo cuando sea necesario. Entonces ya cuando sea la última opción y el último recurso, tratar de ganar lo máximo o en su momento bajarme hasta el mínimo posible ya cuando sea el último recurso, pero pues sin que esto me llegue a afectar. La estrategia de concesiones es dar prioridad a cada valor para mí y la otra parte. Hacer concesiones pues con desgano y la impresión de que la otra parte se la merece, pues es importante, digamos, una estrategia un poco vieja, pero todavía funciona, que es decir, bueno, no estoy seguro si esto me beneficia, me puedes ofrecer algo mejor, y tratar de que la persona se asuste de que de pronto no voy a cerrar el trato, haciendo que de pronto la persona me mejore, y la concesión pues irla bajando, y hasta pues agradecer igual a las partes por los acuerdos, así no se llegue a un trato. Muchas empresas terminan peleadas y no se dan cuenta que a futuro pueden cerrar otro negocio y pierden su comunicación, incluso cordialidad por no cerrar un negocio. Entonces, siempre mantener la cordialidad, por más que la persona les haya cancelado el trato a último momento, pues ustedes no pueden entrar en una política de odio, de insultarla como pasa, como he visto, sino simplemente tratar de llegar a los mejores acuerdos. Uno no sabe en qué momento se puede volver a encontrar con esa persona y eso es parte de una estrategia y de un modelo que funciona y que debe funcionar. Mm, Les doy un decálogo que es para una negociación eficaz. Entonces, satisfacer intereses más que posturas. Entonces, no es la postura que yo creo que es correcta, sino que cuál es el interés de la empresa. Conocer y utilizar el poder real, que ya les expliqué lo que era. Posicionarme adecuadamente en el estilo de negociación, pensar a lo grande sin dar el ser razonable. Entonces, es pensar, oiga, podemos beneficiarnos muchísimo los dos. Si yo gano $50 millones y él gana 70, pues igual mi beneficio es menor al de él, pero es gigante. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar en grande y a futuro pues seguir yo ganando así sea menor que lo que gane él? Eso no importa porque igual me veo yo beneficiado, es recibir una parte más pequeña, pero tenerla seguro. La estrategia de concesiones, es diferente llegar a un acuerdo, a un consenso. ¿Qué diferencia tiene un acuerdo a un consenso? Un acuerdo es que nosotros, yo les digo a ustedes que quieren almorzar y ustedes me dicen, no, quiero esto, y definimos que vamos a comer pizza todos. Listo, acordamos que vamos a llegar a pizza. Es diferente eso a yo concederles y decirles, bueno, vamos a comer pizza, pues yo, está bien, yo no quiero, pero por ustedes lo voy a hacer. Eso es llegar a un consenso, decir, bueno, no estoy de acuerdo con ella, pero está bien, más bien otro día me hacen caso a mí. Listo, eso es un consenso más que un acuerdo. Administrar la información, es tener toda la información a la mano, organizada, usar las herramientas tecnológicas para integrarla, donde las plataformas me boten datos de las empresas que yo puedo usar a mi favor. Entonces,
yo sé que esa empresa se está quebrando, entonces yo le digo, oiga, mire, su empresa puede entrar en crisis financiera por este aspecto, por eso le conviene cerrar el negocio conmigo, porque yo le voy a solucionar ese problema. La empresa, uy, venga, esto se está haciendo además de visible, se vuelve notorio, y puede ser cierto porque una persona me lo está diciendo. Y gestionar el uso del tiempo, saber qué tiempo tengo para una estrategia. Si tengo una reunión de 20 minutos, pues tengo que tener una estrategia de 20 minutos, porque es el tiempo que me va a dar esa persona. No puedo que se acaben los 20 minutos y ni siquiera haberle dicho qué es lo cuál es la propuesta. No darle tantas vueltas a la cosa y tener una adecuada preparación previa. Las negociaciones que se cierran grandes en política, en otros aspectos en simulacros sobre cualquier aspecto que puede pasar. Antes eran aún más radicales, ahorita son un poco más flexibles, pero en ese momento era, bueno, ¿qué pasa si esa persona en la mañana se vistió con un traje rojo? Entonces tenemos que ponerle a esta persona un traje azul para la negociación y que se sienta intimidada por la corbata más grande o por no sé, cualquier aspecto, o que la silla desde antes esté un poco más arriba para que sienta que tiene menos poder. No creo tanto en esos aspectos, no personalmente, si alguien lo cree conveniente, no considero que estar más arriba de una persona me dé automáticamente una jerarquía. Pues es un factor psicológico, pero no lo considero tan relevante para esto, o lo de la corbata más ancha, o dar la mano más fuerte al principio, pues son cosas, bueno, pues cada quien verá si las cree o no, son subjetivas, pero bueno, pues eso podría llegar a funcionar. Entonces, y los balances de cada negociación es, bueno, ¿en qué fallamos acá? ¿Qué pudimos mejorar? Listo. Venga, si usted le hubiera ofrecido esto, ¿hubiera aceptado? ¿Cree que hubiera aceptado? Sí. Entonces a la próxima negocio con otra empresa sabemos hasta dónde podemos ir con empresas similares. Entonces decir, oiga, con tal empresa que es muy similar hicimos esto, repliquémoslo, o pidamos más, o pidamos menos, o nos equivocamos en esto, no nos volvemos a equivocar, o podemos hacer lo que falló en ese momento porque esta empresa es diferente y esta empresa sí tiene un modelo que se adapte más a lo que queríamos. Esto es cierto, todo ser tiene poder. O sea, cuando les dije que de pronto el empleado de más abajo puede no tomar las decisiones, pero sí puede estar involucrado directamente con la decisión estratégica de la empresa. ¿Cómo un practicante puede llegar a tener poder en la toma de decisiones de una empresa? Si se va a ver, si se va a ver una fusión de empresas mediante una negociación o una estrategia, y resulta que eso va a beneficiar a mis empleados o los va a perjudicar, pues yo también tomo decisiones sobre ellos. Entonces, es tomar en cuenta que no estoy negociando solamente con la empresa como tal y con la estructura física de la empresa o con el jefe, sino con todos los empleados. Y que si, por ejemplo, llego a una de las políticas mías, llega por ejemplo, a decir, oiga, es que por el acuerdo que vamos a hacer, pues, tienen que recortar a la mitad de personal, pues puede que pierda la negociación, porque no estoy tomando en cuenta que los empleados pueden ser el factor fundamental para esa empresa y me voy a perjudicar yo también, o que esa persona está motivada por ayudar a los empleados. Entonces ahí es donde estos aspectos empiezan a adquirir poder. Los intereses de las personas siempre van a ser ocultos, de no darse a conocer en una primera toma de contacto. Entonces la persona simplemente van a conversar, van a hablar, van a tomarse un café. eh, lo que ocurre cuando uno invita a salir a una chica, o las chicas invitan a salir a un chico, uno no le va a decir, oye, si yo quiero que seas mi novia desde antes de invitarla a salir, sino no. La primera toma de contactos para darse a conocer, para tantear el terreno, para este tipo de cosas. Lo mismo pasa en las empresas, saber, bueno, a qué estás dispuesto. Si ya tienes otro trato comercial, pues ni para qué, igual. Si ya tienes novio, pues ya se vuelve más difícil la cosa. Claro, puedo yo proponerte otras cosas, puedo decirte que yo soy la persona adecuada, pero pues si te lo digo desde el principio me vas a sacar corriendo, obviamente, lo mismo. Si tienes un super trato comercial con una empresa y yo te ofrezco algo, pues que te ofrece la mitad de beneficios, pues muchas gracias, pero no me sirve. Y los datos que están expuestos, las posiciones, pues vamos descubriendo cuáles son intereses ocultos, a menos que haya, pues al menos uno de ellos. Entonces ya la persona sabe que, bueno, si me invito a salir otra vez, pues ya tiene un interés de pronto un poco más real conmigo. Si me está preguntando por mi vida, si se interesa a mí, pues puede tener otro tipo de interés. Entonces es lo mismo con las empresas. Si esta empresa me está ofreciendo, por ejemplo, ahí sí, me ofreció una invitación a comer a los empleados de mi empresa y nunca lo han hecho con otra empresa, pues ya sé que hay algo que puede prevenir algo fuerte, o me van a proponer un negocio verdaderamente importante. Entonces es anticiparme a estos aspectos. Separar a las personas de los intereses nuevamente. Yo puedo hacer un trato
con cualquier persona, con mis amigos. Esto pasa mucho a veces por las mismas dinámicas de lo que uno estudia, de lo que uno establece, se encuentra con personas que ya conoció y uno no puede hacer que esa perspectiva cambie, o sea, casi que tiene que omitir que la persona es amiga de uno porque puede uno estar en desventaja frente a estas situaciones. Les pongo un ejemplo. ¿A qué edad aprendieron a negociar? Yo les diría que antes de empezar a hablar, si ustedes básicamente entendieron que llorando los iban a cargar cuando eran bebés y que lo que querían era cargarlos, ¿cómo negociaban? Pues llorando. Eso es negociar, es ejecutar una acción para lograr un objetivo. Entonces, negociar es un proceso inherente a la vida y nos utilizan los ambientes en que nos desenvolvemos. Igual, chiquitos, si ustedes querían comer algo, un postre, pues tenían que comer la comida, el almuerzo completo y era negociar. Entonces, listo, me lo como completo, pero me das más postre o me das el postre que yo quiero, listo. Eso es negociar y siempre lo hemos hecho en nuestra vida, pero a veces no somos conscientes de que lo hacemos todos los días, incluso en procesos que no involucran dinero ni involucran beneficios. Cualquier cosa que nos beneficie las relaciones mutuas es una negociación y sacar beneficio de esto pues es supremamente útil. Entonces no nos sentimos expertos en negociación, pero los resultados no lo demuestran. Entonces ese es el problema. Entonces yo creo que soy súper bueno en negociar y esa persona que cree que se la sabe todas, ¿no? Nadie está nunca preparado para negociar, digamos, nadie sabe negociar si no se prepara. Saber es algo que yo, saber en las negociaciones es el 20%. Lo importante es la preparación que yo tengo para esa negociación, todo lo que les expliqué ahorita. Entonces, sí, es fundamental, hay que tener una capacidad comunicativa, una capacidad verbal, una capacidad empática, una capacidad de identificar a los demás. Por eso es que hay personas, por ejemplo, que tienen la maña de que en una reunión empiezan a hablar y no se dan cuenta que nadie les está poniendo atención y siguen hablando. Pues eso está mal, porque no tiene esa capacidad para identificar cuándo callarse. O también personas que se quedan calladas siempre y no hablan, no saben que también están pues generando un momento incómodo. Entonces esto es importante tenerlo. Demuestra que no todos son expertos en negociación, pero que por más que tú seas experto y sepas identificar las emociones de las otras personas, pues tienes que igual aprender, igual es un proceso de aprendizaje y es un proceso de investigación, más que todo, la negociación. Es conocer al otro, conocer al cliente, saber usar las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas para ganar en las negociaciones. Más allá del proceso como tal, que es fundamental, pero tiene un interés mucho más atrás. Entonces, claro, pues los invito a que realicen la definición de negociar. Pues según lo entiendan, tiene definiciones muy abiertas, pero lo podemos hacer de muchas formas y entender de diferentes dinámicas según lo que entendamos. Entonces, muchachos, pues hasta acá va la sesión de hoy.